Buenos días, soy Gustavo y de los temas del sorteo he decidido desarrollar el tema 14. Se titula Los deportes. Concepto y clasificaciones. El deporte como actividad educativa. Deportes individuales y colectivos presentes en la escuela. Aspectos técnicos y tácticos elementales. Su didáctica. Comenzaré con una breve introducción. El deporte contemporáneo se ha ido abriendo paso de forma rápida hasta convertirse en un fenómeno social. Dos son los hechos fundamentales que contribuyen a ello. Uno del siglo XIX y otro a principios del siglo XX. El primero fue la inclusión en la escuela inglesa de los Juegos Deportivos por Thomas Arnold. El segundo, la instauración por el barón Pierre de Coubertin de los Juegos Olímpicos modernos. El deporte solo tiene un valor educativo cuando es considerado como un juego deportivo, y por tanto, como un recurso metodológico que pretende desarrollar todos los elementos del diseño curricular. Es decir, el conjunto de objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación que regulan la enseñanza de la educación física en educación primaria. El juego y el deporte son las formas más comunes de entender la educación física en nuestra sociedad. Por ello, debe aprovecharse como elemento motivador, potenciando actitudes y valores positivos. En esta etapa, la educación física debe favorecer el desarrollo partiendo de las habilidades básicas, hacia las específicas, necesarias para una práctica deportiva adaptada al final de la etapa. Comienzo hablando del primero de los epígrafes, concepto de deporte. El deporte es un concepto difícil de definir, que se puede estudiar desde distintos puntos de vista. A nosotros, evidentemente, nos interesa el punto de vista educativo. Desde esta concepción, se define el deporte como un conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición y con un carácter institucional. De esta definición podemos extraer las notas características del deporte. En primer lugar, conjunto de situaciones motrices. Quiere decir que el individuo ha de reaccionar ante algo, una situación, moviéndose. En segundo lugar, codificadas. El desarrollo de la acción o actividad debe discurrir por unos cauces establecidos, por tanto, hay unas reglas que respetar. En forma de competición. Supone la necesidad de superación, de vencer, bien a un adversario o a sí mismo. Y con carácter institucional. Está regulado, controlado por una institución que establece las reglas, promueve y desarrolla ese deporte. En esta definición se echa en falta la alusión al componente lúdico, porque el deporte en su origen era ante todo un juego. Sin embargo, actualmente el deporte ya no es un juego, va más allá, incorporando significaciones muy ajenas al juego. Pero sin duda el juego constituye una de las características del deporte, y aún más del deporte como actividad educativa. Vamos a ver ahora, en el siguiente epígrafe, el deporte como actividad educativa, desde una aproximación al currículo. Actualmente se insiste mucho en distinguir el deporte como actividad educativa a desarrollar en la escuela del deporte que podríamos llamar competitivo. El deporte en los últimos años de la edad obligatoria tiene un valor social derivado de ser la forma más común de entender la actividad física en nuestra sociedad. La práctica deportiva, tal como es socialmente apreciada, corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del currículo. Para constituir un hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad y otros criterios de discriminación. Y debe, asimismo, realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son objetivo de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva. Veamos cuáles son las características del deporte como actividad educativa. En primer lugar, se ha de enfocar hacia la adquisición de las capacidades motrices y de otra naturaleza, ya sean sociales, cognitivas, etc. Debe tener un carácter abierto. En tercer lugar, no debe partir de planteamientos cuya finalidad sea obtener un resultado, es decir, ganar. Debe ayudar a descubrir y desarrollar el placer por la actividad físico-deportiva. En quinto lugar, debe transmitir el conocimiento por los efectos para el organismo de cada deporte y su repercusión en la salud. Y en sexto y último lugar, debe considerar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Durante la educación primaria se ha de hablar más que de deporte, de juegos de iniciación deportiva.
Este periodo no tiene como objetivo conseguir o iniciar una especialización, sino instaurar las bases necesarias para que sea posible más adelante una orientación de la propia actividad física hacia las formas más especializadas, desde una base motriz sólida. A lo largo de la etapa, los juegos tienen una evolución, que va desde las formas más espontáneas del primer ciclo a formas regladas y especializadas del último ciclo, donde tiene un peso específico el concepto cultural de deporte, y los juegos pasan a ser deportes jugados. En el tercer ciclo, los contenidos deben incluir actividades de iniciación deportiva adaptadas a su edad, teniendo las mismas más un carácter multifuncional y de recreación que de aprendizaje de una disciplina concreta. El deporte se transforma mediante adaptaciones de su reglamento en juegos más sencillos que progresivamente se van acercando más a la situación habitual de juego. Este tipo de actividades de iniciación deportiva hacen posible el desarrollo de los tres tipos de contenidos. En cuanto a los procedimentales, un enriquecimiento y ampliación de las capacidades físicas, de las habilidades y destrezas y de la coordinación, de la capacidad de toma de decisiones, etc. En los conceptuales, conocimientos de la propia actividad, sus reglas, características, técnicas y estrategias. Y en cuanto a los actitudinales, una valoración de las propias capacidades y de las situaciones de riesgo que se derivan si no se hace una práctica adecuada, cooperación y respeto a los demás, aceptación de la derrota, juego limpio, etc. Bien, una vez descrito este epígrafe, paso a hablar del siguiente, y es la clasificación de los deportes. Atenderemos a diferentes criterios. En primer lugar, en razón de las características de la tarea a enseñar. Tenemos deportes de autorregulación, en los que el practicante tiene previsto un esquema de ejecución que él mismo regula, sin que existan elementos externos que le puedan hacer variar, por ejemplo, nadar en una piscina. Y deportes de regulación externa. El practicante debe adaptarse a ciertos elementos externos a él. Pueden ser otros participantes, unas condiciones ambientales cambiantes, etc. Y no puede tener un esquema previsto y fijo de ejecución, por ejemplo, el baloncesto. Desde este mismo criterio, Sánchez Bañuelos hace otra clasificación que tiene más en cuenta el punto de vista educativo, y así distingue entre deportes básicos y complejos. Los básicos son los relacionados con las habilidades y destrezas básicas que en ellos se aplican. Se suelen desarrollar en un entorno estable. La exigencia sobre el mecanismo de ejecución es muy grande, por ejemplo, el atletismo, la gimnasia, la natación, etc. Y los deportes complejos se desarrollan en entornos cambiantes. Su proceso de ejecución está mediatizado constantemente por factores externos, y las exigencias respecto a los mecanismos de percepción, decisión y ejecución son bastante grandes. Por ejemplo, las carreras de orientación. Un segundo criterio será en razón del número de personas que participan y la interacción entre ellas. Y así tenemos deportes individuales, en los que la ejecución es individual, solo o en competencia con otros que también actúan individualmente. Deportes colectivos, en los que hay varios jugadores que forman en competencia con otro equipo, y deportes de adversario. En estos puede que no haya incertidumbre respecto a los compañeros ni al medio, pero sí respecto al adversario, por ejemplo en tenis y en ping-pong. Pero puede que no exista incertidumbre respecto a los compañeros, pero sí respecto al adversario y al medio. Todos estos adversarios son individuales, porque si fueran colectivos ya habría incertidumbre respecto a los compañeros. Bien, pasamos al quinto epígrafe. En él se habla de los deportes individuales, su clasificación, aspectos técnicos y tácticos elementales. El concepto. Son aquellos en los que el practicante participa o compite de forma individual, tratando de vencer determinadas dificultades y de superarse a sí mismo con relación a un tiempo, una distancia o unas ejecuciones técnicas que pueden ser comparadas con otros que también las ejecutan en ocasiones al mismo tiempo y en igualdad de condiciones. La clasificación. En función de la presencia o no de otros deportistas tenemos actuación en solitario y actuación simultánea con otros deportistas. En solitario, por ejemplo, saltos de atletismo, gimnasia rítmica, tiro con arco, esquí, salto de trampolín. Y en actuación simultánea tenemos siempre que la finalidad sea la superación de uno mismo, las carreras de atletismo, la natación, cross, ciclismo, etc. Otro criterio, en función de la incertidumbre creada por el medio. Así distinguimos entre los que se desarrollan en un medio fijo, que a su vez pueden estar desarrollados con objetos que manipular o sin objetos que manipular.
Sin objetos, la natación en piscina, salto de altura, longitud y triple, gimnasia, saltos de trampolín, y con objetos que manipular, lanzamientos de atletismo, pértiga, gimnasia rítmica, tiro con arco, halterofilia, ciclismo, patinaje, etc. Y otro grupo serían aquellos que se desarrollan en un medio fluctuante. También distinguimos con objetos y sin objetos. Sin objetos que manipular, por ejemplo, el campo a través, la escalada libre, natación en aguas libres. Y con objetos que manipular, ciclismo en carretera, ciclocross, piragüismo, escalada artificial, esquí, cross de orientación, etc. Características básicas de los deportes individuales. El carácter competitivo de estos deportes tiene como objetivo fundamental la superación de uno mismo. Ponen de manifiesto el nivel individual, facilitando el conocimiento de uno mismo y la autovaloración personal. Tienen gran complejidad en el funcionamiento del mecanismo de ejecución. La eficacia en su realización depende del nivel de dominio técnico y de las cualidades físicas. Y aparecen en algunos de ellos el manejo de objetos o instrumentos de cierta complejidad. Los deportes individuales en medio fijo tienen las siguientes características específicas: una alta organización, una escasa exigencia de los mecanismos de decisión y percepción, y unos sistemas de valoración de los resultados con un alto grado de objetividad. Y los deportes individuales en medio fluctuante se caracterizan por lo siguiente: una baja organización en función del nivel de incertidumbre creado por el medio, una importancia del mecanismo de percepción y decisión, dificultad de homologación de los resultados obtenidos en situaciones diferentes, un gran componente de motivación y un alto grado de tecnificación, ya que se usan instrumentos complejos. Veamos ahora los aspectos técnicos y tácticos elementales de los deportes individuales. Es imposible dar unas características técnicas comunes a los deportes individuales, pero sí podemos exponer algunos factores determinantes y elementales de una buena técnica. En primer lugar, la división en el espacio y en el tiempo de los movimientos. En segundo lugar, el ritmo de ejecución. Tercero, la fluidez del movimiento. Cuarto, la precisión. Quinto, la eficacia. Y sexto, la economía. Otros aspectos que influyen en la técnica son la condición física, la adquisición de automatismos y la adaptabilidad de los materiales a las características del sujeto. Los planteamientos tácticos se harán siempre con la pretensión de obtener un resultado favorable. Por ello, se realizará un análisis previo de la situación y de las circunstancias en las que se desarrolla la práctica. Se elaborará un planteamiento teórico de la forma de proceder y será puesto en práctica. Los deportes colectivos. Pasamos ahora al siguiente epígrafe. Los deportes colectivos. Clasificación, aspectos técnicos y tácticos. Primero, concepto y clasificación de estos deportes colectivos. Son aquellos en los que se participa o compite en equipo, entendiendo como en equipo la unión de varios jugadores para conseguir un mismo objetivo, realizando una serie de acciones reglamentadas en colaboración, cooperación y participación de todos, tratando de vencer la oposición de los contrarios o adversarios, que igualmente se organizan en equipo con el mismo. Se dan ciertos matices que hacen restringir este concepto a un tipo determinado de actividades, excluyendo otras como por ejemplo las carreras de relevos, que pese a realizarse en equipo son una suma de acciones individuales y no se da el factor de oposición en el adversario. También quedan fuera los deportes de equipo que se realizan en un medio físico que pueda presentar incertidumbre, por ejemplo las regatas. Según la clasificación de Parlevas, restringimos los deportes colectivos que aquí vamos a tratar a los denominados con las siglas CAI, es decir, los que se realizan en colaboración con otros, por lo tanto existe incertidumbre con respecto a los compañeros, existe un adversario que se opone y en un medio fijo o estable, que no presenta incertidumbre. Podemos hacer una clasificación de los deportes de equipo teniendo en cuenta la situación de los equipos en el espacio de juego y la forma de participación sobre el móvil o balón, obteniendo tres grupos. En el primero, el espacio de juego está dividido en dos partes, por una red, situándose cada equipo en una de ellas, y la participación es alternativa, por ejemplo, voleibol, dobles en tenis, etc. En el segundo, los dos equipos juegan en un espacio común, pero la participación sobre el móvil es alternativa, por ejemplo, frontón en equipo, squash, etc. Y en el tercero, la situación en el espacio es común y la participación simultánea, pues balonmano, fútbol, etc. Veamos ahora
las características básicas y los aspectos técnicos y tácticos elementales de los deportes colectivos. Hay una serie de características que son comunes en los deportes colectivos a los que nos referimos. La primera es el reglamento. En él se establecen los requisitos necesarios para el desarrollo de la acción de juego. Los reglamentos suelen hacer referencia a aspectos como las dimensiones y características del terreno de juego y del material a utilizar, la composición de los equipos, número de jugadores, suplentes, el tiempo total de juego, la división y control del mismo, acciones que se pueden o no realizar, sanciones por el incumplimiento de las reglas, jueces o árbitros para hacer cumplir el reglamento, etc. Una segunda característica es el espacio de juego. La actividad se desarrolla en un terreno de juego estable y delimitado. La tercera característica es la técnica. Nos referimos al repertorio de gestos específicos de cada modalidad deportiva, por medio de las cuales el jugador resuelve las situaciones con las que se encuentra en el transcurso del juego. Por tanto, la técnica es el elemento básico en el desarrollo de la acción del juego. Está condicionada por el reglamento y es la base de la táctica. Podemos hablar de técnica individual de ataque. Son acciones técnicas tanto del jugador que posee el balón, en el bote o la conducción, como del jugador que no lo posee pero pertenece al equipo que lo posee y hace un desmarque. Técnica colectiva de ataque. Son acciones técnicas que se realizan entre dos o más jugadores, normalmente entre el que posee el balón y un compañero, por ejemplo, un bloqueo. Técnica individual de defensa. Las acciones del jugador del equipo que no posee el balón, un marcaje, una intercepción. En muchas modalidades deportivas se hace un estudio especial de la técnica específica del portero. Y técnica colectiva de defensa. Acciones en las que intervienen dos o más jugadores del equipo que no posee el balón, por ejemplo, defensa al bloque, ayudas, fuera de juego, etc. Cuarta característica es la estrategia y la táctica. La estrategia la podemos definir como un procedimiento general para afrontar la solución de una situación, y la táctica como un procedimiento concreto y específico para la solución práctica de esa situación. Podemos hablar de estrategia de cooperación-oposición en el equipo que está en posesión del balón para intentar conservarlo, progresar hacia la meta y conseguir un tanto. Y estrategia de oposición en el equipo que no posee el balón y ha de intentar recuperarlo, evitar la progresión en el adversario hacia la portería que defiende y que no consiga tanto. La táctica será la forma concreta que se plantea el equipo atacante para llevar a la práctica su estrategia, pudiéndose hablar de una táctica colectiva de ataque, por ejemplo, en balonmano el sistema 3-3, y una táctica colectiva de defensa, que es la forma concreta que se plantea el equipo defensor de llevar a cabo su estrategia, por ejemplo, en balonmano el sistema 6-0. Y la quinta característica es la comunicación motriz. Es el proceso de comunicación no verbal o sistema de relaciones que se da entre dos o más compañeros durante el transcurso de un deporte colectivo o de equipo, cuando se pone en práctica un determinado sistema de juego. Por ejemplo, en fútbol, los defensas se adelantan a la vez dejando al atacante en fuera de juego. A este proceso de comunicación no verbal le corresponde otro de contracomunicación, por parte de los adversarios, que trata de contrarrestar la acción del contrario. Por ejemplo, un contrario interpreta hacia dónde puede ir un pase y se adelanta en su trayectoria interceptándolo. Bien, pasamos al séptimo de los epígrafes, que se refiere a la didáctica de los deportes individuales y colectivos. En primer lugar, veremos algunas directrices didácticas para el inicio de las actividades deportivas en educación primaria. Deben tener un carácter polivalente, es decir, se debe dar al alumno la oportunidad de tener un contacto básico significativo con una diversidad de actividades. El número total de actividades por curso debe estar adecuado al tiempo total disponible de clase, para que el contacto con la actividad no sea muy superficial. Se han de contemplar los intereses y preferencias del alumnado. El nivel de exigencia en la ejecución deberá centrarse en los aspectos más básicos de la técnica deportiva correspondiente. La exigencia en la ejecución debe ser acorde con las posibilidades del alumno. Las reglas del deporte deben adaptarse a las posibilidades de ejecución del alumno. Y la actividad deportiva a enseñar debe ser presentada de la manera más globalizada posible.
Paso ahora a hablar de la didáctica de los deportes individuales. El profesor de educación física en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes individuales debe considerar los siguientes factores. En primer lugar, las características del alumno, su edad y sexo, características somáticas, nivel de condición física, nivel de experiencia motriz previa relacionada con la actividad a desarrollar y motivación e interés hacia las actividades seleccionadas. También la estructura de la actividad, es decir, la técnica de ejecución es la que determina la estructura de la actividad, por lo que hemos de conocer bien dicha técnica para poder enseñarla correctamente a los alumnos. Y por último, la intervención didáctica debe contemplar tres aspectos: información sobre el significado y reglas de la actividad, aprendizaje de la técnica y su aplicación práctica, y toma de decisiones y aprendizajes tácticos. Bien, ahora vamos a ver la didáctica de los deportes colectivos. La enseñanza de los deportes colectivos como actividad educativa ha de hacerse pensando, estructurando y organizando la actividad en función de la asignatura de educación física, de la institución en la que se va a practicar, en este caso la escuela, y de los alumnos que la van a recibir, ya que es distinta la consideración con respecto a una enseñanza deportiva normal en el ámbito del entrenamiento que en la escuela. En segundo lugar, hemos de utilizar juegos adaptados en la iniciación deportiva, ya que es una forma de la didáctica de la iniciación deportiva donde el deporte se transforma, mediante adaptaciones de su reglamento, en juegos más sencillos que progresivamente se van acercando más a la situación habitual de juego. Otro aspecto didáctico a reseñar es una correcta ocupación del espacio, ya que al principio todos los niños van detrás del balón y se agolpan en torno a él. Necesitamos inculcarles ciertas nociones elementales como son la dispersión, la profundidad, zonas de ataque y de defensa, etc. Respecto a la didáctica de la técnica, esta debe enseñarse asociada a la táctica y no como una acumulación de gestos individuales e inconexos. Su aprendizaje ha de ser dinámico y progresivo, e irá enriqueciéndose con la práctica y la aplicación a situaciones cada vez más próximas al juego real. El profesor debe hacer que el alumno aprenda a analizar situaciones de juego y a resolver problemas tácticos en general. En un octavo epígrafe vamos a ver qué deportes individuales y colectivos están presentes en la escuela. Los más presentes son baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, hockey sala y algunos de los individuales como atletismo y gimnasia. No pretendemos aquí hacer un estudio de la técnica y táctica concreta de cada uno de ellos, dado que se sale de las posibilidades de esta exposición. Además, existe una amplia bibliografía sobre estos deportes que como maestros de educación física podemos utilizar. Y a modo de conclusión, decir que el deporte tiene un indudable impacto sobre el currículo escolar, pero no podemos caer en la tentación de utilizarlo o reproducirlo tal y como es visto por los medios de comunicación o las instituciones, pero sí percibirlo como un medio que, bien utilizado, puede motivar a la práctica de la actividad física y conseguir la adopción de valores que sean realmente educativos. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema 14.